Finales de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro era el archiduque Francisco Fernando, que por cierto es sobrino de Maximiliano de Habsburgo, el que había sido emperador de México a mediados del siglo XIX. Este señor, Francisco Fernando, visitaba Sarajevo y el control que el Imperio Austrohúngaro tenía sobre la zona de los Balcanes. La zona de los Balcanes corresponde al sur de Europa del Este, la parte correspondiente a la península de Grecia. Él visitaba la ciudad de Sarajevo y hizo mucha ostentación. Su visita fue bastante mal organizada en el sentido de la seguridad. Fue muy descuidada. Al final eso provocó que dentro del trayecto que hizo a la hora de llegar a la estación de tren para ir a la casa de gobierno, en el trayecto sufriera un atentado. En realidad pocos saben que hubo dos atentados ese día. Uno consistió a la hora de su llegada en el traslado a lo que sería la casa de gobierno sobre el coche descubierto, en el cual le arrojaron una bomba. Sin embargo, la bomba no estalló adentro del carro, sino que estalló en la parte posterior. El carro se levantó de la explosión y finalmente no le causó daño al archiduque y a su esposa. Se trasladó rápidamente ese auto, pero sucede que mucha gente resultó herida y muerta en esa explosión. La explosión había provocado una gran cantidad de heridos y muertos y había sido hecha por un grupo de rebeldes. Actualmente se le identifica como un grupo de anarquistas, pero en realidad pues eran problemas nacionalistas en la zona de los Balcanes, que siempre había sido un lugar de conflicto, un lugar que originalmente había contenido como un Olla Express una serie de problemas religiosos, étnicos y en cuanto a control político. Al final fue precisamente ahí donde se detonó este evento que provocaría la Primera Guerra Mundial. Sucede que después, cuando ya Francisco Fernando llega a la casa de gobierno, se entera de que hubo varias personas heridas con esa explosión y decide visitarlas al hospital. Utiliza el mismo trayecto para poder ir al hospital y nuevamente el coche descubierto. Es en ese traslado que uno de los personajes de la Mano Negra, uno de los personajes que habían sido los que hicieron el atentado de la bomba, saliera con una pistola. Este personaje se llamaba Gavrilo Princip. Se acercara al auto que estaba descubierto, pasando enfrente de mucha gente, y finalmente le disparara a Francisco Fernando y a su esposa, provocando su muerte. Este evento provocó la indignación del Imperio Austrohúngaro. Por supuesto que se le pidió a Serbia que diera claridad en qué es lo que había pasado, que permitiera la entrada de investigadores del Imperio Austrohúngaro, que se castigara a las personas que estaban implicadas en el atentado, pero además se le pusieron condiciones de intervención y de sometimiento que en realidad estaban ya motivadas y estaban orientadas a convertirse en un ultimátum. Europa completa ya tenía la intención de entrar en una guerra, ya se tenía algún rezago por el reparto del mundo que había sido el imperialismo y el colonialismo del siglo XIX, y que había dejado en desventaja a Austria y que había dejado en desventaja a Alemania. Los países que se habían terminado repartiendo grandes territorios habían sido Francia, Inglaterra, y que habían hecho un pacto con los rusos. Entonces al final eso también es una explicación que debemos hacer coincidir con lo que sería este evento que se perpetra el 28 de junio de 1914
y el cual va a motivar que exactamente se le va a conceder un mes, se le va a conceder 30 días al Estado de Serbia para que cumpla con las condiciones de ultimátum que le pone el Imperio Austrohúngaro. Y si no, se le iba a declarar la guerra. Dentro de una de las características que también hay que relacionar en esta época, en este inicio del siglo XX, es el fenómeno de las alianzas. Hay alianzas que se han establecido entre los diferentes países. Se estableció una alianza entre Francia, Rusia e Inglaterra para, en caso de que ellos entraran en alguna guerra, los demás países entrarían a apoyarlos, entrarían bélicamente a un conflicto. Por el otro lado, también el imperio austrohúngaro estaba en condiciones similares con Italia y con Alemania. Entonces, cuando finalmente se cumple el ultimátum, el 28 de julio, un mes después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, finalmente se va a detonar la guerra. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y Serbia tiene un pacto con Rusia. Rusia es ahí donde va a entrar en la guerra para defender a Serbia y va a tener el enfrentamiento con Austria-Hungría y se va a declarar la guerra entre Rusia y Austria-Hungría. Y eso pues es lo que genera el fenómeno de dominó. Alemania, que tiene pacto con Austria-Hungría, va a declarar la guerra a Rusia y Rusia al entrar en la guerra obliga a Alemania, obliga a Inglaterra y a Francia a entrar en conflicto con Alemania. Eso ya se tenía previsto. La gente en realidad estaba esperando esa guerra. Tenía la esperanza de que algunos años antes se había tenido una guerra con Francia y se la había doblegado. Francia había perdido la guerra contra Prusia, contra la guerra franco-prusiana, que después Prusia se convierte en Alemania. Alemania tenía muchas esperanzas de ganar esa guerra fácilmente, con un plan que además ya tenían previsto desde hacía muchos años. Desde finales del siglo XIX se había establecido el plan Schlieffen. El plan Schlieffen es un despliegue tipo manecilla del reloj en sentido contrario visto en el mapa, en el cual se invadiría la zona norte por los Países Bajos, por Bélgica. Se haría todo un despliegue de soldados hacia el territorio de Francia y se doblegaría Francia de manera prácticamente inmediata. Ese era el plan. Esperaban que la guerra durara pocos meses y el conflicto pues estaba pensado que así es como se resolvería. Sin embargo, pues se enfrentaron a condiciones totalmente nuevas en cuanto a lo que sería la guerra. Por un lado, la posición geográfica obligó a la previsión de establecer trincheras custodiadas por alambre de púas y por trampas, por zonas minadas, lo cual es la aportación tecnológica que también impidió el avance de los soldados rápidamente. Por el otro lado, también la existencia de nuevo armamento, ametralladoras y armas biológicas, armas químicas, armas que tienen un altísimo contenido dañino. Se le incorporaron químicos que tenían afectación nerviosa que dejaba ciego a los soldados, que se desplegaba para poder hacer un daño masivo hacia grupos de soldados. Y por supuesto la tecnología después desplegó nuevos armamentos que al final van a ser un problema para la guerra, lo cual va a provocar que esta guerra se prolongue y al final va a ser una guerra atroz. No va a resultar no se va a dar el resultado que esperaban los alemanes de una guerra relámpago, de poderle ganar a los franceses de manera rápida. Y al final, pues esta condición va a hacer un impacto terrible en lo que sería nuestro entendimiento de la guerra. La guerra va a cambiar, la guerra va a ser sumamente terrible, sumamente dañina, va a detonar un fenómeno nuevo que va a ser el antibelicismo también por parte de algunas personas, un activismo para poder evitar este tipo de daños.
Y bueno, pues es parte de lo que vamos a encontrar eh, en este fenómeno de la Primera Guerra Mundial, que va a durar de 1914 a 1918, que va a desplegar tanques, aviones, submarinos, que va a provocar un conflicto internacional de una altísima escala que nunca se había visto, de una cantidad de muertos que nunca se había visto, de una cantidad de heridos y de daño terrible, y que va a tener un impacto en lo que será la cultura del siglo XX. Así es como nace el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, detonada por el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Realmente una provocación, un exceso, un descuido, una también un fenómeno pues que realmente fue el pretexto, porque el belicismo ya venía preparándose. Estamos hablando de que los pactos entre países estaban, las alianzas estaban preparadas desde finales del siglo XIX, y que el plan Schlieffen también era un tema de finales del siglo XIX. Y bueno, pues al final eran los preparativos para hacer una guerra entre Alemania y el resto de Europa. Alemania, que había surgido de la unificación que se había dado en los años 70 del siglo XIX, y que finalmente había impactado de una manera grave, mostrando un nuevo imperio, un nuevo país que tenía una fuerza sorprendente. Era nuevo para era un nuevo fenómeno para los países europeos. Y bueno, pues efectivamente también era una lucha por la hegemonía, la hegemonía mundial. También establecer quién era un imperio. Y bueno, pues tenemos una serie de fenómenos alrededor, pero al final pues es un tema de altísimo impacto en lo que sería el desarrollo y el progreso del mundo, y el inicio de un siglo XX que sería un siglo lleno de guerras, un siglo muy duro para el mundo, y un siglo en el cual se va a dar una velocidad, un incremento en la velocidad de los eventos, que también va a ser muy llamativo. Muchas gracias, esto es Historiadores Aprendamos de la Historia.